Hay que comprender un poco el cuerpo dentro del contexto en que está. Claro, es obvio decir, sí, estás en un escenario. Pero cuidado con esa afirmación así tan simple. Obviamente se ajusta a lo que ves y a lo que sentís, pero está bastante lejos de explicar lo que realmente es eso. Eso es una unidad. Y cuando digo unidad, ahí es que empiezan a desmembrarse las comprensiones, ¿no? Porque ahí empieza el ego a derivar interpretaciones de varios tipos, entonces acabás, qué sé yo, hablando muchas cosas en resumen nada. Mira, vos tenés que comprenderte en cómo te formaste, tu formación en los 9 meses de gestación. Porque ahí estás vos, en el vientre materno. Desde que se une el óvulo con el espermatozoide. Esa unión, esa concepción, es un acto, bueno, maravilloso. Eso ya hemos visto imágenes. Es hasta conmovedor ver cómo de esos millones de espermatozoides el óvulo selecciona uno. Eso ya está hablando de algo trascendente, de algo único. Bueno, ahí el óvulo permite que el espermatozoide entre, le abre la puerta. Entonces ahí el espermatozoide entra y ya se siente contenido por el óvulo, encerrado dentro del óvulo, contenido dentro del óvulo. Y ahí empieza ese diálogo ininterrumpido, que va hasta que después que inclusive naces, hasta que te mueras en la actual existencia. Bueno, es el mismo diálogo entre el óvulo y el espermatozoide que se inició con la concepción. El óvulo, síntesis de la psicología materna; el espermatozoide, síntesis de la psicología paterna. Ahí se da el diálogo de la pareja, de los padres de carne y hueso fuera del vientre materno, porque el óvulo y el espermatozoide son extensiones en tiempo real, inalámbricas, si lo querés, de la vida de los padres. Lo que hacen los padres fuera del vientre materno se transmite en forma instantánea, inalámbrica, si lo querés, como una expresión, al óvulo y el espermatozoide, que lo representan dentro de ese diálogo intrauterino. Y ahí empieza toda esa construcción de voz, nuestra construcción dentro del vientre materno. Empieza ese diálogo, todo lo que le va sucediendo a los padres como pareja va siendo transmitido al diálogo interno intrauterino, donde el ego no está. O sea, nadie le pone palos en la rueda a la mutua necesidad que vincula. Entonces, fuera del vientre materno, los padres viven una discusión porque no quieren aceptar la mutua necesidad que está ahí jugando escondida dentro de las diferencias, y sigue la pelea, bueno, como ya conocemos lo que es la vida en el palco que nos toca. Pero allá dentro del vientre materno, ese mismo conflicto existencial que viven los padres que no consiguen resolver por causa de sus egos, dentro del vientre materno es el propio ser interior, es la vida pura, el milagro de la vida pura en su desarrollo. Entonces esa diferencia es una diferencia entre complementos.
obvio, los complementos son todos diferentes, son opuestos. Blanco, negro, frío, calor, qué sé yo. Solo que dentro del vientre materno no hay diferencias en el sentido competitivo que le da el ego, sino simplemente complementariedad. Entonces, ahí en el vientre materno, el conflicto que viven los padres se lo transciende, se transciende. Y así, trascendencia tras trascendencia, tras trascendencia, tras trascendencia, se va desenvolviendo nuestra persona dentro del vientre materno. El cuerpo físico, que después nos va a acompañar en la vida terrenal, es una memoria de, de ese diálogo vivido dentro del vientre materno. Una memoria en la que están implícitas todas las respuestas, verdaderas, no a imagen y semejanza de los deseos del ego, no. Es el propio ser interior profundo, la promesa de ser que nacimos, que va reencontrando esos complementos que en el mundo físico siempre están separados, los va juntando de vuelta y va armando nuestra estructura, que es la que después, a través del parto, vamos a nacer. Es muy importante comprender eso, porque es el diálogo entre el padre y la madre, desarrollado allá dentro del útero materno, que al nacer se rompe. Al nacer, con el parto, hay una división como un rayo, yo digo un rayo que parte, ¿no? Que el parto es un partir nomás. Con el nacimiento se separan los dos polos, nacemos en un mundo que es de naturaleza bipolar, eso se comprende meditando sobre la tabla periódica de los elementos de Mendeleev. Ahí uno va a ver cómo todo el universo conocido es hecho por pares. Bueno, pero ¿qué sucede? Vamos a ver, porque el polo femenino, digamos, que se hizo a expensas del óvulo, es el mundo. Y el polo positivo, que es hecho a expensas, o masculino, hecho a expensas del padre, es la persona de carne y hueso. O sea que la división que se da, esa dualidad que implicó el diálogo bipolar dentro del vientre materno, dentro del contexto de la unidad, sigue ese mismo diálogo, pero ya en un escenario donde los polos tienen la interferencia del ego y la consabida separación que ya conocemos. Pero es interesante comprender que todo ese palco del mundo en el que estamos vinculados, que vemos, sentimos, tocamos a través de los cinco sentidos, son los complementos que se contraponen a otros tantos que tenemos dentro, epidermis adentro, que son todos rasgos derivados de la psicología paterna. Y los complementos externos a los que estamos vinculados por ese diálogo, esos complementos son derivados de la psicología materna. Nuestra percepción del mundo es eso, es el vínculo natural que se da, porque es preexistente a cualquier encuentro terrenal. Eso ya viene andando inclusive desde antes de la concepción, si lo querés, pero vamos a cortarla ahí. Eso es muy, muy importante comprender, porque esa es la unidad que somos. Cuando hablamos que somos una unidad, y cuesta porque desde los cinco sentidos seguimos concibiendo la unidad algo antropomórfico, nosotros mismos como cuerpo físico. Una unidad dentro del universo. No, 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 no. La unidad es la mamushka.
Hay niveles y niveles y niveles de grandeza, todos contenidos dentro uno de los otros por un orden jerárquico ascendente o descendente, depende del lado que lo mire. Mamushkas dentro de mamushkas. Bueno, ese diálogo entre factores o principios dentro de nosotros, del epiderme para adentro, vinculado a igual número de principios externos desparramados en el mundo, ese diálogo, el conjunto de todo ese diálogo, es la mamushka que somos en esta existencia, la unidad que somos en esta existencia. Espacio-tiempo, eh, todo es la misma cosa. Es una unidad inseparable, indisoluble, aunque el ego haya declarado esa unidad en guerra. Es muy importante comprender profundamente, o sea, cada vez más profundamente, esa visión de la unidad. Porque la razón de ser de la vida es volver a ser. O sea, nacemos como una promesa de ser que tiene que llegar a ser. O sea, volver a ser. Dentro del vientre materno fuimos unidad. Al nacer, ¡pa!, nos separamos. Y la búsqueda a través de la existencia es volver a integrar esos complementos para nuevamente volver a ser. Ahí tenés el motor de todo. Ahí tenés el punto de partida de todas las búsquedas humanas. Porque ese vínculo al universo que cada uno de nosotros tiene es extremadamente selectivo e insignificante en términos de lo universal. Son tantos complementos a los que estamos vinculados como tantos otros tenemos dentro del epidermis para adentro. Y eso representa en términos, si vos lo querés, numéricos, casi al borde de la inexistencia con relación a la complejidad del mundo o del universo, si lo querés. Somos nada. Bueno, pero ese somos nada es un gran milagro. Solamente igualable ese milagro al instante en que el óvulo entró el espermatozoide entró dentro del óvulo. Ese instante infinitesimal es de una grandeza inconmensurable, porque ahí empieza la vida. Entonces, cuando uno quiere comprender un poco más profundamente la somatización, son consecuencias del mal manejo del diálogo, de la dialéctica, que tenemos con nuestros complementos del mundo. Pero porque no hay una concepción de unidad, no hay una concepción de mutua necesidad, que es la razón de ser del vínculo y el motivo por el cual el vínculo es. El vínculo es porque hay dos medias naranjas escondidas, hay una complementariedad escondida, una mutua necesidad, implica las dos medias naranjas necesitan encontrarse. Pero digamos, esa mutua necesidad, o sea, esa complementariedad que existe en un vínculo, es, ya lo hemos dicho, un pedacito también chiquitito de lo complejo del vínculo. Porque en el vínculo ya el ego hizo patancha hace milenios. Entonces, gran parte del ida y vuelta que se da en los vínculos es fuera de esa área de complementariedad real, que es donde el amor está presente. Entonces, todo lo medimos en función de diferencias, que no me gusta esto, que no me gusta aquello, que yo pienso esto, que el otro piensa el otro.
que yo lo hago así, el otro lo hace asado, y entonces está todo equivocado y luchamos para que sea como yo quiero, como a mí me gustaría, o que se adapte a mí. Todo eso es no solo una concepción de separación, de diferencia casi irreconciliable, sino también una actitud de guerrera, trincherado, ¿no? De la epidermis para adentro, en una actitud bélica contra los complementos que los considero casi mis enemigos o cuando no mis enemigos declarados. Tengo que entrar en ese mérito del diálogo, pero desde una comprensión de su hondo significado. ¿Qué importa si estamos hablando de política o si estamos hablando de arte o si estamos hablando de pornografía o si estamos hablando de religión o si estamos discutiendo cómo se hace la torta de chocolate? No interesa, todo eso es tan circunstancial como el viento que pasa. No deja ningún rastro. Lo real, es la complementariedad escondida que existe y que es negada por el ego. Es negada a través de la discusión. El ego discute para decir yo no tengo nada, el otro es mi enemigo o es diferente a mí. Vamos a ser más buenos. Bueno, en tanto esa sea mi concepción de mi diálogo con la vida, estaré somatizando permanentemente porque no transciendo nada. No consigo rescatar complementariedad en mis vínculos. Siempre o gano o pierdo, o concuerdo en el peor de los casos, pero concuerdo, ¿viste? Vamos a dejar de pelear, pero eso no quiere decir que esa concordancia haya sido una trascendencia, que haya dejado se haya eliminado las diferencias, no. Es una paz por decreto, ¿no? Como las guerras que dicen que se terminan porque se hace un decreto, ¿no? Se firma un papel de paz, se terminó la guerra, se siguen matando igual. Ahí no se trascendió la causa más profunda. A veces cuando esas somatizaciones se hacen obsesivas, ¿no? Así, persisten, a pesar de tomo remedio, hago ejercicio, hago yoga, qué sé yo, medito. Bueno, hay que ver si hago el yoga verdadero, si hago la meditación correcta o si tomo el remedio correcto. Porque si el remedio es para calmarme lo que yo siento del epidermis para adentro y nada más, ningún remedio es bueno. Aumenta las diferencias, porque me da la razón a mí, frente a mis complementos. A mí, entre comillas, a mi parcialidad. Entonces mi amigo, con esa expresión interna del epidermis para adentro, porque tomo algún somnífero, porque algún opiáceo, porque qué sé yo, o algún placebo. Pero no estoy curando nada, al contrario, estoy reafirmando que yo tengo la razón frente a los complementos que me plantean otra cosa. Son otra parte mía, son la otra cara de la moneda mía. No son extraños en su esencia. Se hacen extraños a través del ego, porque el ego se sale de esa área de complementariedad, la niega, dice no, no hay complementariedad ninguna, hay apenas diferencia y voy a ganar yo.
Es muy grotesco como lo digo, pero mm, si vamos a hacernos un poquito más sutiles y cambiamos un poquito el verbo, lo hacemos más sutil, sin cambiarle la sustancia, llegamos a lo mismo. Es un poco en esencia eso. ¿Qué significa salud? ¿Qué significa felicidad? ¿Qué significa bienestar? Que la vida fluye, o sea que no hay interferencias, o sea que el diálogo que define nuestra vida es un diálogo donde las diferencias se transcienden. Si eso sucede en serio y profundamente, con comprensión profunda, entonces voy a tener salud, felicidad, bienestar. Nosotros hablamos de eso en términos muy puristas, ¿no? Puristas. Es apenas la medida de lo posible lo que se logra, pero siempre es un poco más. Cuando se comprende lo que estamos diciendo, bueno, se comprende un poco más, se logra un poco más, con resultados un poquito más favorables en términos de salud, de bienestar, ¿no? Empieza el primer bienestar, que es que la vida pasa a tener un sentido. Hay una razón de ser en mis diálogos, en mis búsquedas, porque descubro que tengo que integrar mis complementos. Entonces ya busco la trascendencia, busco esa integración. Eso es un cambio de 180 grados en mi postura ante la vida, ante el mundo, ante el universo. Eso me saca de todo lo que es antropomórfico, principalmente la idea de Dios. Por más que uno quiera intelectualizar y quiera, no se saca desde lo más profundo la idea de un viejo con barba, hecho a imagen y semejanza del hombre, pero todopoderoso. En el fondo de cualquier concepción religiosa, no digo mística en serio, religiosa, con un Dios que es adorado en los altares o donde se vaya, es un Dios que se lo concibe a imagen y semejanza del hombre. Una visión, una percepción, una digestión, o sea, una comprensión de lo que significa, hecha por los cinco sentidos, del epidermis para adentro, donde solo se mensuran medidas materiales.